Muy buenos días, gusto en saludarles. Quiero compartir un corto devocional con cada uno de ustedes. Espero que este devocional llegue a nuestra mente y mayormente a nuestro corazón. Dios siempre que habla al hombre le está hablando al corazón. Y usted dirá, ¿por qué será? Bueno, porque dice la palabra del Señor que de nuestro corazón sale todo lo bueno y a la vez todo lo malo. Si una persona tiene un corazón duro, malo, va a salir cosas malas. Entonces la palabra de Dios dice que cómo va a salir de una fuente o de un árbol que dé malos frutos, va a dar buenos frutos, no se puede. O de una fuente, una noria que da agua salada y hay una que da agua dulce. Entonces, pero hoy le quiero hablar un corto devocional que está ahí basado en el libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 7 en adelante, donde dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz. 8. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. El pueblo de Israel, como nosotros ya hemos leído en el Éxodo, dice que había estado más de 400 años en cautiverio en Egipto. Un día el Señor levantó a un hombre, un caudillo llamado Moisés, para que liberara al pueblo de Israel. Y el pueblo, cuando salió de ese lugar, no obedecieron, no anduvieron de acuerdo a lo que Dios había estipulado que el pueblo de Israel anduviera. De la misma manera está pasando en nuestros tiempos. La palabra del Señor está siendo predicada, está siendo compartida, y las personas escuchan la palabra pero no quieren hacer una decisión por Cristo Jesús. Cuando nosotros miramos en el libro de Éxodo, nos damos cuenta de que el pueblo, un recorrido que debió haber hecho, debió haber pasado llegando a la tierra prometida en 40 días, se tardaron 40 años. Entonces, ¿por qué será? Porque el corazón del hombre se endurece. No abre su mente, su corazón, para que la palabra de Dios entre al corazón de la persona. Y nuestro tema así se llama: el peligro de un corazón endurecido. El peligro de un corazón endurecido. Muchas personas son invitadas a las congregaciones. Alguien va, les toca la puerta, les habla de la palabra, les comparten el plan de salvación, y esa persona no quiere nada, hace caso omiso de las cosas espirituales. Dios nos está llamando. Siempre que una persona te habla de la palabra, es porque Dios se interesa en el ser humano. Dios se interesa en cada uno de nosotros. Solamente está en que nosotros pongamos nuestro corazón dispuesto para aprender del Señor. Entonces, el peligro de un corazón endurecido, déjeme decirle que sigue existiendo, sigue pasando. Le voy a leer algo que traigo aquí. Dice: cuando vamos a la iglesia,
y escuchamos las verdades de Dios, somos responsables de cómo reaccionamos a sus instrucciones y reprensiones. Es fácil aceptar y practicar cosas que conseguimos sin esfuerzo o que son deleitosas, pero si el Señor nos reprende con una verdad que no nos gusta, podríamos tratar de justificar nuestra desobediencia. Tal vez desearíamos que ciertos mandamientos no se aplican en realidad a nosotros y que Dios entiende que hay buenas razones por las que no podemos acercarlos. Fíjese, estas son las excusas que muchos de nosotros ponemos a veces para hacer una decisión por Cristo. Entonces, tal vez, dice, decidamos que ciertos mandamientos no se aplican en realidad a nosotros. Cuando el pueblo salió, Dios le dio al pueblo de Israel los 10 mandamientos. ¿Sí? Los 10 mandamientos. En esos 10 mandamientos nosotros los encontramos en el Éxodo 20, en el Deuteronomio. Entonces son mandamientos de los cuales todavía siguen vigentes. No vamos a decir que no. Siguen pendientes, vigentes como el primer día, ¿sí?, de cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto. Entonces, en estos textos, fíjese, cuando el escritor de Hebreo está hablando aquí a un pueblo rebelde y además muy contradictor, o sea, eran bien contrarios a lo que Jehová Dios les había mandado. El escritor de Hebreos está citando el Salmo 95. Está citando el Salmo 95, capítulo, vamos a ver en el Salmo 95, a ver qué nos dice la palabra. Salmo 95, verso 7 al 11. Dice 95, 7, 11. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, como en el día de Masad, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Cuando nosotros leemos esa historia, nos damos cuenta de que el pueblo de Israel, todos los que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida por la dureza de su corazón. ¿Sí? Dice que solo entraron los pequeños, entró Josué, entró Caleb. Los demás murieron en el desierto por la dureza del pueblo de Israel, la dureza que había en sus corazones. Fíjese, cuando dice prado, prado es un terreno muy fértil. Aquí dice la palabra, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de sus manos. Entonces, el Salmo 95 y el escritor de Hebreos, capítulo 3, versos 7 al 19, están dándonos las mismas referencias. Por eso dice que el Antiguo Testamento es la base, ¿sí? Es la base. Y el Nuevo Testamento es la estructura. Entonces, la base, como base tenemos al Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos está diciendo, ellos se equivocaron, ellos fallaron, vieron todas las maravillas que Jehová Dios había hecho en el desierto, cómo los había alimentado, cómo les dio el maná. Si nosotros vemos en Deuteronomio 16, nos habla de cuando ellos recogían el maná, cómo Dios los pasó por todo ese desierto, cómo les daba la carne. Cuando se aburrían de la carne tenían maná.
Entonces, sin trabajar, la palabra dice que su pie, su calzado no se desgastaba, su ropa no se desgastaba. Dios obró grandemente para con el pueblo. De la misma manera sigue obrando grandemente con nosotros, pero nosotros no queremos aceptarle, recibir a Cristo como el Salvador. Entonces fíjese lo que dice: por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, o sea, no llegarían a tierra prometida. Nosotros con el Señor llegamos a buenos puertos, llegamos a tierra prometida. ¿Sí? Es necesario que nosotros caminemos con el Señor para que lleguemos a buenos puertos. ¿Sí? De eso habla Pablo, por ejemplo, cuando se lo entregan a Julio en Hechos 27. Tenían que llegar a buenos puertos. Entonces con Cristo nosotros llegamos a buenos puertos. Con Jehová Dios, con Cristo, el pueblo de Israel debía de haber llegado a la tierra prometida. Pero ¿sabe qué? Se equivocaron, no quisieron. O sea, fueron rebeldes, fueron contradictorios. Y fíjese, hay textos muy importantes. Por ejemplo, en Números. Vamos a ver en el libro de los Números. Números capítulo 14, verso 22. A ver, Números 14, 22, ¿qué dice la palabra? Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Fíjense, estuvieron en Egipto, vieron las 3 plagas, las 10 plagas. Dice que aquí le habían tentado a Jehová 10 veces. No había sido 1, ni 2, ni 3. Fueron 10 veces, dice. Fíjese, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Jehová Dios está llamando, nos está llamando todos los días. Entonces este pasaje está muy interesante, apúntelo. Números 14, verso 22. Entonces, estos textos que estamos leyendo aquí actualmente, si usted tiene su Biblia, léalos, si no, apúntelos. Si le gusta el video también, deme un pulgar. Ahora, fíjese bien, dice mi reposo. El reposo del Señor es un reposo terrenal. Dice, ellos tendrían en la tierra de Canaán muchas cosas. Iban a tener aquella tierra que fluye leche y miel, pero por la dureza de su corazón, el peligro de un corazón endurecido los llevó a cometer todas esas clases de errores. Vamos a ver allí en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos capítulo 10. Mire, Hebreos capítulo 10, verso 26 al 29. A ver qué nos dice. Hebreos 10, 26 al 29. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreprensiblemente. Fíjese, en aquel entonces, cuando vivíamos bajo la ley, la persona que se equivocaba 2 o 3 veces moría. ¿Sí? Y ahí hay hechos que sucedieron en aquel entonces, los podemos ver en el Pentateuco, los podemos ver en los 5 libros, los libros escritos por el siervo Moisés. 29 dice, ¿cuánto mayor castigo, dice, pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere, dice, afrenta al Espíritu de gracia? Entonces, solamente Jehová Dios conoce nuestros corazones, solamente Dios. Dice, todas las excusas desagradan al Señor. El rechazo voluntario a obedecer su palabra tiene un efecto endurecedor en el corazón y con el tiempo puede hacernos, dice, menos receptivos a las punzantes reprensiones del Espíritu Santo. Esto puede parecer, dice, que haga la vida más agradable,
a corto plazo, ya que no nos sentimos tan culpables, pero los resultados finales son dolorosos. Los resultados finales son dolorosos. Para el pueblo de Israel fue muy doloroso, ¿sí? Toda aquella generación murió en el desierto por la dureza de sus corazones. Por la dureza de sus corazones. Cuando nosotros vemos en el libro de Jeremías capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón? Solamente Dios. Aquí en el lugar donde vivo hay un rótulo de un hombre, un cardiólogo que se especializa en el corazón. Y ahí dice un letrero que dice: Él conoce tu corazón. Y yo cuando lo leo, cuando paso por ahí, porque seguido paso, cuando estoy trabajando, digo, esta es una gran mentira, solamente Dios conoce el corazón. Entonces el escritor de Hebreos está hablando a toda esa generación y a las generaciones que iban a venir, porque dice que el libro de los Hebreos fue escrito para todo el mundo, para los hebreos y para los gentiles como usted y yo. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, Dios tiene un propósito. Fíjese lo que dice el pasaje. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿quién lo conocerá? Solamente el Señor conoce nuestro corazón. Y en Hebreos 3, verso 13, vamos a leer nuevamente. Dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, un texto muy importante y muy bonito para reflexionar. Recuerde el peligro de un corazón endurecido. Que Dios le bendiga. Chao, chao.